Cuando no tenemos esta claridad de que todo pasa por la mano de Dios, podemos llegar a pensar, Señor, perdiste el control. O muchas veces oramos de esa manera, no, Señor, toma el control. Y yo tengo esta imagen de Dios en el cielo preguntándole a esa persona, ¿cuándo lo he perdido? ¿Cuándo se me salió de las manos? Necesitamos personas serias, conocedores de la palabra, maduras, que nos permitan llegar a conclusiones saludables para nuestra vida, porque no hay nada peor que convertirse en el esclavo emocional de alguien que simplemente quiere sacar provecho de ti. Que el verdadero beneficiario del perdón no fue el que te ofendió, sino que eres tú mismo. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras y para nosotros es un honor cada vez que usted nos regala su atención. Estoy seguro que hoy va a disfrutar esta entrevista. El día de hoy tengo en los estudios a mi buen amigo, el pastor Edwin Castro, quien es pastor de la iglesia Presencia Viva. También es el que dirige el ministerio Nexos Globales, que es un ministerio que está equipando a líderes para que puedan entrenarse en todos los desafíos que tiene el mundo moderno. Además, Edwin ha publicado un libro extraordinario que se llama Liderazgo Eficaz, donde explora los principios que equipan a los líderes para descubrir su propósito. Lo basa en uno de los personajes bíblicos más extraordinarios, que es la vida de José. Pero más allá de todo lo que Edwin ha hecho, es esposo de Maribel, padre de Mariana y un gran amigo de Enfoque a la Familia. Bienvenido, Edwin. Sixto, muchas gracias. Emocionado como siempre al poder estar con ustedes y nunca voy a desaprovechar la oportunidad para agradecer. Cada vez que voy a diferentes lugares siempre me están hablando de todo lo que Enfoque a la Familia está haciendo, lo que significa la vida tuya, la de tus hijos y el impacto tan importante. Así que para mí es un honor poder compartir con la audiencia y bueno, sí, compartir respecto a un aspecto tan importante como el liderazgo. Muchas gracias, Edwin. Me bendice mucho tu amistad. Caminamos juntos. Hemos hecho un pacto de cuidarnos mutuamente, de ayudarnos, de acompañarnos. Y eso para mí es importante porque nadie puede vivirlo solo. La verdad es que necesitamos amigos del corazón y tú eres de esos amigos a los que amo entrañablemente. Este libro me ha llamado muchísimo la atención porque uno de mis personajes favoritos es José. ¿Qué te inspiró a elegir a José para escribir este libro sobre liderazgo eficaz? Bueno, definitivamente la vida de este hombre creo que llama la atención a cualquier persona que haya leído la Biblia. Tienen algunas características que junto a Daniel, a Nehemías, es de esos hombres que cuando tú estudias su vida es un poco complejo encontrar fracturas, encontrar fallas, ¿verdad? Tú los ves en un nivel de carácter bastante alto y bueno, de alguna manera con algunas de las características que Dios puso en mi vida me veo muy identificado en el tema de la administración, de las finanzas. Uno de los temas principales de la historia de José es su dolor repetido luego de ser el hijo predilecto. Sus hermanos lo envidian, lo odian. Él comienza a tener sueños de lo que Dios quiere hacer con él en el futuro, que conste, nunca interpreta él sus sueños, lo interpretan sus hermanos desde sus miedos, sus temores y su comparación. Lo venden como esclavo, llega a donde llega, siempre termina brillando. Luego, siendo esclavo, el último en la línea de Potifar le termina encargando todo. Y nuevamente la mujer de Potifar se enamora de él, lo traiciona porque él no violenta su código ético y termina en la cárcel. Es decir, esa capacidad de resiliencia, de levantarse de la adversidad, ¿cómo lo logra José? Y la pregunta es, más que la pregunta, me lleva a que en toda esta historia de servir a Dios, yo he visto que la mayoría de las personas no resisten esta prueba. La prueba de la traición, la prueba del engaño, la prueba del menosprecio, la prueba de pensar si Dios se olvidó de mí.
Es decir, han pasado los años y yo en lugar de ir para arriba, como que voy bajando. No es fácil. ¿Qué significa la resiliencia y cómo José la enfrenta? Te agradezco la pregunta. Yo creo que definitivamente es de esas historias, yo lo denomino en el libro que José estaba en la universidad de Dios, Ujú. ¿verdad? Donde cada materia yo creo que era más compleja, el olvido, la traición, la mentira, como tú lo dices, la falsa acusación, tantas cosas que vivió y en todo este proceso yo me pongo a pensar que en algún momento, por lo menos en mi caso, estaría diciendo que de acá no puedo caer más bajo, ¿verdad? Mm, Pero parecía que seguía este ujú. proceso de decadencia, si lo pudiéramos ver en lo natural, pero creo que en lo espiritual era algo totalmente opuesto. Así que yo creo que precisamente es allí donde encontramos el gran secreto. Hacia el final del libro, yo hago un énfasis muy grande tratando de contestar tu pregunta y es que me llama muchísimo la atención cómo hacia el final, la mitad de la historia allí, cuando se presenta la crisis del faraón, los sueños, José viene y los interpreta, básicamente le da un plan macroeconómico, qué es lo que tiene que hacer. Me impresiona mucho que la respuesta de Faraón ante toda su corte fue, ¿en dónde encontraremos otro hombre como este sobre el cual el Espíritu de Dios esté? Así que, aunque no encontramos como por ejemplo sí lo encontramos con Daniel, momentos de intimidad, momentos de oración, momentos de ayuno, es evidente que José Claro. tenía una profunda relación con Dios. Lo vemos en los instantes en los que, por ejemplo, la mujer de Potifar le ofrece esta propuesta indecente literalmente y él dice, ¿cómo yo voy a pecar primeramente ante Dios y ante mi Señor que me ha entregado absolutamente todo? Entonces, es indudable que una persona que tenga una relación íntima con Dios, una relación íntima con el Espíritu Santo, podrá tener la capacidad de volver a la forma original, que en esencia es una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Ese ser que tiene la capacidad de regresar a la condición original a pesar de las adversidades, a pesar de las Wow. cosas difíciles que suceden. Mm, Si me dijeras, dame una imagen de José, precisamente quizás por lo que vivo en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, yo lo pudiera comparar con una de estas palmeras cuando mm. está siendo batida literalmente por el viento en los huracanes, ¿verdad? Que tú ves, algunas veces ves cómo se dobla totalmente hasta que viene el descanso de una ráfaga y regresa a la posición original. No pasa lo mismo con cualquier otro árbol, ¿me entiendes? Ujú. Que llega un instante en el que hay alguna fractura por dentro y se quiebra. Entonces, eh, pudiera concluir que la revelación que yo tenga de Dios, la intimidad que yo tenga de Dios, me va a dejar tener una conclusión a pesar de las circunstancias que se van presentando y es que mi final va a ser bueno porque he tenido una promesa de parte de Dios. Yo creo que al igual que sucedió con Jesús en el libro de Hebreos dice algo impresionante, dice que él aprendió a obedecer por medio del padecimiento que sufrió, Ujú. porque tenía como sumo gozo la gloria venidera puesta delante de él. Wow. Yo lo digo de esta manera, Sixto, es como si Jesús sabía que el padecimiento estaba enmarcado obviamente en la cruz, pero él podía ver por encima de la cruz Hmm. para esa reconciliación de Dios con la humanidad y ese volver a estar con el Padre Celestial como había estado desde siempre, ¿me entiendes? Entonces, creo que una persona que tiene una característica como esta va a ser aquella que comprende que Jesús nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, Ujú. pero a la vez Él nos ha prometido su compañía en todo este proceso. No podemos evitar estos dolores, no podemos evitar los fracasos, no podemos evitar el olvido en determinado momento. Esto hace parte de la vida. Entonces creo que José es uno de estos hombres a los cuales pudiéramos poner nuestros ojos en su carácter y obviamente él es una muestra clara y específica de Jesús en el Antiguo Testamento. A mí me encanta porque el volver a la esencia, nunca perdió la esencia de lo que originalmente él era, es nunca permitió que se contaminara con amargura. No fueron ustedes los que me enviaron a mí aquí, fue Dios.
para este momento. Y esto me lleva a un punto, Edwin, que yo veo que le pasa a muchas personas. La diferencia entre alguien que guarda su corazón en medio de la adversidad y alguien que comienza a vivir como víctima social. Correcto. La víctima social culpa al jefe, culpa al papá, culpa a la sociedad, culpa a los hermanos. Y usted ve una persona que actúa como víctima social sin brillo, sin reclamo. Es capaz de golpear, es capaz de asesinar a alguien porque está lleno de amargura. ¿Cómo sé yo que yo soy alguien resiliente como José? ¿Y cuál es la diferencia entre ser una víctima social y actuar como víctima? Sí, yo creo que este es uno de los puntos más importantes, porque aquí es donde es necesario regresar a lo que tú me decías hace unos minutos. Tú me hablabas de el pacto, el compromiso, obviamente que es mutuo, que hemos hecho. ¿Quién tiene acceso a mi corazón? Porque yo he aprendido algo, Sixto, que una de las peores evaluaciones es la autoevaluación. ¿A qué me refiero? Está bien que yo tenga un concepto mío, pero ¿y qué si yo estoy equivocado? Alguna vez escuchaba algo que me causó mucha sorpresa y que lo he venido practicando. La persona que estaba hablando decía, todo ser humano tiene 180 grados de ceguera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Creo que es fundamental, para hablarlo en temas prácticos, que nosotros podamos tener personas serias, no lo que yo tradicionalmente llamo compinches, sino estas personas que tienen acceso a nuestra vida, que en determinado momento nos pueden decir, ¿sabes algo? La manera como estás reaccionando no es la adecuada. Te veo con un sentimiento de merecimiento, porque usualmente eso es lo que sucede con una víctima. Evidentemente está buscando culpables por todo lugar donde va. Entonces, creo que muchas veces cuando nosotros estamos en ese ambiente o ensimismados, si lo pudiera decir, allí es cuando es mucho más valioso la compañía de personas que sean fieles, personas que sean leales, pero a la vez que cumplan lo que Jesús dijo, que hablen verdad en amor y que nos puedan sacar de este espacio en el que muchas veces nos metemos. Yo creo que lo mencionaste hace un momento. Para mí, un instante impresionante fue después de que muere el padre, ¿verdad? Los hermanos vuelven a engañarlo, vuelven a decirles, ¿sabes qué? Es que nuestro papá nos pidió antes de morir que viniéramos delante de ti para que no nos hicieras daño, para que por favor cuidaras de nosotros. Y es en ese instante, él sabiéndolo, él conociendo, donde dice, no, ustedes están equivocados. Esto no fue por su mano. Había algo que se llama soberanía de Dios, había una providencia divina, evidentemente, que me trajo hasta este lugar para preservarlos. Entonces, es en momentos como estos donde nosotros necesitamos comprender algo y esto es otra enseñanza que en algún momento recibí. Todo creyente necesita saber tres cosas fundamentalmente. Número uno, que todo pasa por la mano de Dios, Sixto. Yo creo que algunas veces las personas, cuando pasamos por circunstancias como estas de traición, la muerte de un ser humano, la muerte de un ser querido, tú sabes, las crisis que enfrentamos, cuando no tenemos esta claridad de que todo pasa por la mano de Dios, podemos llegar a pensar, Señor, perdiste el control. O muchas veces oramos de esa manera, no, Señor, toma el control. Y yo tengo esta imagen de Dios en el cielo preguntándole a esa persona, ¿cuándo lo he perdido? ¿Cuándo se me salió de las manos? Entonces, número uno, todo pasa por la mano de Dios. Número dos, la palabra nos deja saber que absolutamente todo coopera para nuestro bien, para aquellos que somos llamados según el propósito de Dios. Entonces, allí en estos instantes que no son sencillos, yo no te puedo decir que es sencillo como tú nos has conocido. Hicimos un programa en determinado momento donde estuvimos hablando de ese instante en el que después de servirle a Dios por un montón de tiempo, de promesas de parte de Dios, finalmente mi esposa está embarazada y a las 8 semanas perdemos el bebé. Yo no te puedo decir que eso fue placentero. Yo no te puedo decir que estábamos buscando vivir ese momento. Yo no te puedo decir que estuvimos tranquilos, que no hubo lágrimas. No, pero a la vez sí recuerdo
cómo los dos pudimos decirle a Dios en medio de esa crisis, tú sigues siendo nuestro Dios, tú sigues siendo bueno. Y adicionalmente, para ser muy claro, también le dije, no lo comprendo, no lo entiendo. Y yo creo que eso es bastante válido, que alguien en algún momento como nos esté escuchando y posiblemente tú puedas decir, claro, pero es que a ti no te acaban de robar toda la compañía o no fue tu papá el que te estafó. Tú sabes todas las historias que nosotros como pastores tenemos que escuchar. Sí, no sé cuál es tu situación específica, pero lo que sí sé es quién está contigo en este momento. Así que quiero recapitular. Número 1, todo pasa por la mano de Dios. Número 2, todo opera para bien para aquellos que somos llamados según el propósito de Dios. Y número 3, la siguiente cosa que deberíamos pensar es, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Cuál es la lección? Porque si pasamos por estas circunstancias sin un aprendizaje, verdaderamente no estamos aprovechando todo lo que estamos viviendo. Wow. Yo quiero animarle a que si usted está pasando un momento difícil o quiere desarrollar su potencial en el servicio, en el liderazgo, lea el libro Liderazgo Eficaz. Es un libro que no solamente tiene profundidad teológica, sino contenido práctico. Yo recuerdo algunos de los momentos de dolor. El dolor más grande para mí es la traición. Alguien a quien tú le das la mano, le ayudas, y en algún momento donde hay una diferencia, te traiciona. O bien, alguien que vino con la mala intención de destruirte. Esos momentos son muy duros. Y el primer pensamiento de uno, hasta con contenido bíblico, es: haz justicia, Señor. Y yo se lo dije: Señor, haz justicia, esto no es justo. Yo no le he hecho nada malo. Pero dice, no es el pensamiento correcto, porque si yo alimento el deseo de venganza, amargo mi corazón. José lo vendieron sus propios hermanos. Dios mío, sus propios hermanos. Y eso que no era la idea inicial. La idea inicial era matarlo. O sea, asesinarlo ahí mismo. Lo escuchó de sus hermanos. Y fue Rubén el que dijo, no, metámoslo aquí en un pozo, vendámoslo. Y vendámoslo como esclavo, que era igualmente vergonzoso. ¿Cómo lo logró José? ¿Cómo logró levantarse? Yo recuerdo esas madrugadas reflexionando, llorando, pensando, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó aquí? Y oír el susurro de Dios donde me dice, ¿quieres dormir? Bendícelo. Pídeme que yo bendiga a estas personas. Y comienza uno a pelear con uno mismo porque no es justo. Es decir, no es justo. Lo que me estás pidiendo no es justo, pero es lo único que puede guardar mi corazón. ¿Cómo lo hizo José? Hace poco hacía un paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús. Y si tú lo ves, es impresionante el paralelo, ¿verdad? En el hecho de ser traicionado por sus más cercanos, de ser vendido por algunas monedas, de ser acusado falsamente, de ser olvidado. Es decir, un paralelo perfecto. Y aquí es donde se hace muy necesario no tan solo visitar la vida de pronto de David, donde a él es el que más vemos en este tipo de reacción, ¿verdad? Mátalos, que se mueran, que pase esto, que pase aquello, que exterminan los padres. Pero también visitar el Nuevo Testamento cuando nos dice que en la ira humana la justicia de Dios no opera, ¿verdad? Entonces, yo creo, Sixto, que posiblemente esta es una de las conversaciones más difíciles que hemos entendido o que hemos tenido, porque solamente una persona que esté llena del Espíritu podrá comprender este tipo de reacciones. Lo que yo siento en este momento en mi espíritu son personas diciendo, claro, pero es que a usted no le pasó, pero es que a mí es el que me hicieron esto, a mí es el que me hicieron aquello, y te entiendo. Al igual que lo compartes tú, uno de los dolores grandes que he tenido es el tema de traición, del abuso de confianza. Y obviamente si te están abusando la confianza es porque es alguien cercano, alguien en el que confías. Y
quisiera referirme por un momento a para dar herramientas prácticas. Tú acabas de decir algo que es importantísimo. Podrás tener la capacidad de pedirle a Dios que bendiga a esa persona que te hizo daño en determinado momento. Es la forma como tú vas guardando tu corazón. Obviamente, la Biblia nos dice que para el hombre carnal las cosas del espíritu son locura. Y por esa razón yo necesito en un día como este, junto con Sixto, apelar al hombre y a la mujer espiritual que puede haber estado por años inclusive resentido, en odio, en amargura, por algo que quizás te hizo algo, alguna persona que ni siquiera está viva. Yo he tenido casos como ese, seguramente a ti te ha pasado, de personas que dicen, no, es que me hicieron esto y aquello, y esa persona no está, puedes hablar con ella, no, ya se murió hace 10 años. Eso quiere decir que tu vida, tus emociones, tu estado de ánimo, tus decisiones y tu futuro está siendo definido por alguien que ni siquiera está caminando en el planeta Tierra. Yo creería que es importante que tú tomes conciencia de lo que estamos hablando en un día como este y entender que las situaciones de la vida siempre van a ser difíciles. Jesús nunca nos prometió que no viviríamos dolores o traiciones. Él mismo dice, me impresiona mucho cómo la Biblia lo describe, experimentado en quebranto. Yo creo que esa es una de las experiencias que la gente no quisiera hacer, como que tener un posgrado en eso, ¿verdad? Pero el punto es que es factible que este sea un día de decisión, este sea un día en el que tú puedas salir de esa cueva, de la cueva de la amargura, de la falta de perdón, del odio, del rencor, y pudieras empezar a bendecir. Y un segundo aspecto que yo particularmente lo tuve que hacer al vivir la traición, al vivir la desilusión, fue tomar una decisión específica, Sixto, de volver a extender confianza. Específicamente, cuando tú trabajas en equipo y sucede una situación como esta, queda allí en el ambiente un sinsabor, ¿no? Ok, ya pasó esto en un equipo, ¿quién será el siguiente? ¿Qué va a pasar? Y a mí no me servía mucho las palabras de mamá cuando pequeño, ¿verdad? Porque obviamente esta fue un área en la que ella no sanó finalmente y siempre desde pequeño me decía, la gente es envidiosa, no confíe, ellos siempre van a querer tratar de sacarle algún tipo de ventaja. Entonces era una voz bastante fuerte, pero ya no era yo el niño que estaba escuchando a una mamá diciendo eso desde su dolor, desde lo que ella vivió, sino que yo tenía que tomar una decisión en un momento como este. ¿Cómo yo voy a continuar dirigiendo un ministerio con personas al lado cuando simplemente estoy mirando cuál va a ser el siguiente, de dónde vendrá lo que mucha gente dice, la siguiente puñalada? Es imposible. Y yo entiendo, algunas personas estarán diciendo, pero la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Yo tengo una aproximación a un verso como ese. Yo creo que Dios nos está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en sí mismo, que tiene una estima más alta de la que debe tener. Es imposible. Tú me estás invitando aquí porque me estás extendiendo tu nombre, me estás extendiendo tu plataforma, estás arriesgando, ¿me entiendes? Porque confías en mí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir relaciones? Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no me caso porque no voy a confiar en mi esposa. Me comunico. Entonces, lo que estás diciendo es que uno de los elementos fundamentales es recuperar la capacidad de confiar, porque si no me quedo en el piso viviendo como víctima. Correcto. Wow. Y vas a estar viendo, abro comillas, fantasmas en todo lugar, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que le pasa. Mira, algún día uno de mis mentores me decía algo tan importante. Me decía, mira, una persona que ha sufrido de abuso espiritual, es decir, de abuso por parte de una autoridad, en el momento en el que encuentre a un padre que lo corrige, le va a oler a lo mismo. Sí, me tiene que ser sano. Claro, porque ¿qué sucede? Si no ha sido sano, no va a entender que un padre corrige. Claro. Cuando la persona no está sana, ¿qué va a decir? Este es otro que me abusa. Este es otro que me viene a abusar, ¿me entiendes? Porque puede sonar similar.
pero viene de corazones totalmente diferentes. Te llevo a dos escenarios reales muy comunes y en función de uno de los conceptos que desarrollas en el libro maravilloso, que es que José mantuvo claro su propósito y lo puso sobre su dolor. Pensemos en una esposa que encontró a su esposo en adulterio y no termina de arrepentirse. Ella está dolida, ella ha sido fiel, ella ha mantenido el hogar, ella ha luchado. ¿Cómo hago para no sentir todo lo que siento? La segunda escena que la he visto son hijos que crecieron con un padre irresponsable, y traigo a la memoria 3 hermanas educadas por su mamá que las sacó adelante a las 3, y cuando ellas ya son empresarias, están teniendo éxito, aparece aquel padre que fue alcohólico que las abandonó y dice: estoy en la calle, no puedo, las necesito, ustedes son mis hijas. Y yo las escuché a ellas dialogar y decir: pero es que nunca ha estado, pero es que nunca corrió por nosotras. Pero al mismo tiempo terminan diciendo: pero el mandamiento dice que si queremos que nos vaya bien, tenemos que ayudarle en este momento. O sea, yo las vi llorando, renunciando a su cólera, a su enojo, y ahora teniendo que sacar su propósito sobre su dolor. ¿Cómo se logra? Qué espectacular esta pregunta. Algo que quiero compartir con las personas que nos están viendo en este día son dos aspectos, diría yo. El primer aspecto es el que yo puedo manejar y el que tiene que ver conmigo. ¿Qué decisiones yo voy a tomar? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante? Pero hay un segundo aspecto que yo no puedo manejar. Vamos al primer escenario que tú me dijiste. El escenario de la persona que no se arrepiente, que continúa posiblemente abusando o sacando provecho. Allí es donde nosotros necesitamos tener la paz de Dios, cuando en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo: en tanto dependa de ustedes, traten de estar en paz con todas las personas, ¿verdad? En tanto dependa de nosotros. Entonces, ¿a qué punto voy? En nuestra propia vida hemos tenido momentos en los cuales se ha hecho necesario establecer límites con personas que no tienen ningún tipo de intención de cambio. Personas que lamentablemente volvemos a la misma, personas que quizás nunca han trabajado su vida, nunca han sanado, y simplemente es este tipo de personas que son víctimas o abusadores, literalmente. Entonces, creo que el mismo Jesús nos da los parámetros que nosotros debemos vivir. El mayor mandamiento, entonces, amar a Dios, amarme a mí y amar a los otros. Ese mandamiento creo que muchas personas lo han leído mal, ¿verdad? Porque simplemente dicen: no, pero es que el Señor me dice que lo debo amar a Él y después debo amar al prójimo. Pero si nos detenemos, Jesús lo que dice es: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, lo primero que necesito establecer es ese amor propio, es esa valía. Así que creo que por conceptos incorrectos personas han perpetuado en relaciones abusivas, en relaciones de codependencia, porque no han llegado a una conclusión de estar en paz con Dios, diciendo: yo necesito preservar mi integridad. Te voy a poner un ejemplo, así como tú me pones ejemplos, y ahorita vamos con el de las hermanas. En algún momento estaba atendiendo a una mujer junto con mi esposa en una situación de abuso doméstico. Y cuando empezamos a ver el perfil que esta persona tenía, el esposo de esta persona, le dijimos: ¿sabes algo? Esta situación está a punto de irse a un nivel diferente. Aquí ya hay un patrón de abuso físico, de violencia. Nosotros te recomendamos, pero esta es tu decisión, que debería ya poner algún tipo de restricción con las autoridades. Pero es que él me ama, pero es que él es bueno, pero es que él me pide perdón después de que me pega. Todo este tipo de cosas seguramente tú lo has escuchado. ¿A dónde llegó esto? Un día estoy en la reunión de domingo y en esos tiempos teníamos un teléfono para las emergencias de los miembros de la iglesia, y el teléfono empieza a sonar. Cuando se atiende, 16 puñaladas le había dado este hombre a esta mujer. Wow. Bendito Dios, no perdió la vida,
pero lo que te digo es por, por no establecer límites, por no Ujú, amarse, por no decir, ¿sabes qué? Yo tengo toda la intención, yo quisiera reconstruir el matrimonio, yo quisiera ujú. tener el diseño de Dios, pero hay alguien que no quiere hacer nada. Tú no lo vas a cambiar. Claro. ¿Me entiendes? La decisión de cambio está en cada uno de los seres humanos. Déjame hacer la pausa ahí. Es importante entender este concepto. Lo que Edwin está diciendo es ponga límites. Amor no significa la tolerancia de algo que vaya en contra de tu dignidad o en contra de tu vida o en contra de tu salud o de tus hijos. Eso no es amor. Amor tiene que ver también con la otra parte que es la disciplina. Y si usted no puede poner límites porque ya está en el círculo del abusador, busque ayuda inmediatamente para que le asesoren sobre cómo poner límites. Déjeme explicar algo. Todas las investigaciones han dicho que cuando usted pone límites es la mejor forma de ayudar al cambio a la otra persona, porque la otra persona entiende que no puede manipular. Por eso es importante entender que parte del amor es poner límites, como Edwin nos ha dicho. vamos al segundo caso, Ujú, extremadamente interesante. A mí me ha sucedido, no quizás con el padre que abandona, ¿verdad? Como en el ujú, caso de estas tres mujeres, pero sí con personas que me dicen, ok, mi padre es un delincuente, mi padre es un narcotraficante. ¿Cómo opero o cómo se ujú, manifiesta este principio de honrar a padre y madre, ¿verdad? Cuando yo sé que, de nuevo, que está haciendo cosas que no son correctas, o en este caso, no estuvo en mi vida y ahora me viene a reclamar. Eh, yo creo que uno de los consejos que más paz me dio a mí en una situación que no ujú, era similar, pero era una situación en la cual yo me encontraba frente a ciertas demandas de mis padres porque ellos querían que yo hiciera ciertas cosas y de alguna manera yo entendía que por la temporada de mi vida que estaba viviendo no tenía que hacer algo como eso, ¿verdad? Y no era nada complejo, era que quizás ellos me demandaban, venga a vernos más tiempo, ven, llámenos tantas veces, haga esto, haga aquello. Nunca era suficiente en el caso de ujú, mis viejos, lo que yo hacía, no había manera de satisfacerlos de alguna forma. Y esto se empeoró en el momento en el que yo entro al ministerio y entonces ahí empieza el reclamo de ya no lo vemos los domingos, nos olvidó, eso parece que ya nos morimos para ustedes. Es decir, a pesar de que estaba sirviendo a Dios, es decir, si yo no estaba en las discotecas o ujú, haciendo cosas incorrectas. Entonces, eh, lo que más paz produjo en un tiempo como ese y que es el ujú, consejo que más yo he dado en circunstancias como estas, es que necesito ir a Dios, es decir, necesito recurrir a la autoridad suprema y delante de Dios definir cómo yo estoy en paz con Él, que estoy honrando a esas personas, a pesar ujú, de que esas personas no estén de acuerdo y me demanden más. ujú, ¿A dónde voy con esto? Que de nuevo, no pretendo entrar en detalles específicos, pero un padre que nunca estuvo, que fue violento, que fue borracho, que fue abusador, que se va a vivir la vida loca y regresa después de 15 o 20 años, es muy sencillo venir a demandar, usted no que es cristiano, ujú, usted no que es un hijo de Dios, ujú, porque ese tipo de versículos sí los recuerdan, ¿verdad? ujú. Honra padre y madre, sí, pero una pregunta que tú que estás en una situación como esta te debes plantear es, Padre, ¿cómo yo estoy en paz contigo, que estoy honrando a esta persona sin necesidad de ser manipulado? Porque honra quizás puede ser simplemente, Sixto, ¿sabes qué? No te guardo rencor, yo te doy mi perdón. Ujú, Y no necesariamente quiere decir que vamos a ser felices por el resto de nuestra vida. ¿Me entiendes? Porque hay personas que son lamentablemente extremadamente tóxicas. Yo he tenido casos de padres que se nota cuando llama a su hijo o a su hija porque el semblante cambia, no para bien, sino para mal, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con esta conversación que tuviste? No, es mm, que otra vez me hizo sentir culpable, me está demandando, tiene una necesidad económica y entonces ahora sí me llama. ¿Y qué pasó, por ejemplo? Me pregunté yo, ¿qué pasó
en tu aniversario, en tu cumpleaños, allí no existes, ¿me entiendes? Entonces, estos son ámbitos en los que creo que necesitamos ser maduros, crecer. Una vez más, vuelvo al mismo punto de antes, Sixto, necesitamos personas serias, conocedores de la palabra, maduras, que nos permitan llegar a conclusiones saludables para nuestra vida. Porque no hay Wow. nada peor que convertirse en el esclavo emocional de alguien que simplemente quiere sacar provecho de ti. Wow. Esto que está diciendo Edwin es fundamental. Busque ayuda para que no sea manipulado por la culpa. Y esto es crucial, porque algunas personas que tienen esa actitud de víctimas, que han sido irresponsables, de repente aparecen exigiendo y manipulando, tienen que ser paradas. Y usted no debe actuar en función de la culpa, sino en función, como ha dicho Edwin, de qué dice Dios, qué me está diciendo a mí y cómo yo no caer nuevamente en este círculo. Porque la ayuda puede ser, como ha dicho Edwin, te perdono, te bendigo, puedo ayudarte con esta parte, punto, se terminó. Y yo siento que estoy haciendo lo correcto, pero no caiga en la trampa de escuchar a estas personas que tienen ese sentimiento de víctima y que quieran manipularte. En tu libro dices una frase que nos llamó muchísimo la atención. Nuestra respuesta ante la pérdida, el fracaso y la traición va a determinar la duración de los procesos. Explícala. De una manera sencilla. Seguramente te acordarás cuando estabas en el colegio y tenías alguna prueba final. Si no la pasabas, determinabas si pasabas o no pasabas el año, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando no pasa el año? Volverlo a repetir. Entonces, yo creo que en la vida sucede exactamente lo mismo. La forma en la que nosotros resolvemos los conflictos, la manera espiritual en la que lo manejamos, qué tanta palabra nosotros conocemos. Esto yo creo que para mí no deja de ser sorprendente cómo tantos creyentes, Sixto, profesan precisamente eso, ser hijos de Dios, ser seguidores de Jesús, pero no leen la Biblia. Y en la Biblia yo encuentro solución para absolutamente todo. Alguien me pudiera decir en este momento, no, pero la Biblia no habla de esto particularmente. Está bien, vas a encontrar ciertos tópicos de los que no menciona la Biblia específicamente con las palabras, pero vas a encontrar principios eternos, principios que nos dan las herramientas para saber cómo reaccionar, cómo responder a esas circunstancias. Entonces, en esencia, si yo soy de estas personas que vuelvo a enfrentar estas situaciones, en esencia yo volvería a los puntos que hablaba anteriormente. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Es factible que yo no haya aprendido qué es lo que sucede, ¿me entiendes? Y esto tú lo ves mucho en las consejerías en las que tú dices, pero espérate, ya nosotros habíamos hablado de esto, ¿cómo te vuelve a pasar? Bueno, lo que pasa es que X y Y me convencí yo mismo de X o Y situación. Entonces, sí, yo creo que la manera como respondemos ante estas circunstancias va a determinar si nosotros volvemos a vivir esto que tenemos que superar o si definitivamente los procesos se alargan. ¿Por qué razón? Wow. Pues porque en esencia volví a la prueba, volví al examen y volví a fallar. No me salió la nota Porque no correcta. estudió, no se preparó, no anticipó. Y no aprendiste. Y no aprendió. No aprendiste. Yo no sé si tú te acuerdas, obviamente, una canción escuchaba cuando pequeñito que decía tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Era, en esencia, no sabes con cuántas personas yo he hablado que yo digo, pero ¿por qué volviste a caer en lo mismo? Wow. Hay una consecuencia de perdonar y no perdonar. Quien no perdona se convierte en víctima y comienza a enredar su vida en amargura, en el odio. Y esto interrumpe su capacidad de tener éxito, porque siempre va a reclamar el por qué no lo alcanzó. Pero cuando uno ha perdonado, ha soltado, ha entregado, puede venir la siguiente temporada y la vive en libertad. Cuando José fue hijo,
brillaba al principio hasta que sus hermanos lo odiaron y lo venden como esclavo. Pero estando en el último lugar de la fila de los empleados de Potifar, rápidamente lo que él toca lo hace prosperar y lo pone a cargo de toda su casa. Llega a la cárcel, rápidamente el carcelero le da la llave de la cárcel porque ve un fruto en la vida de él. ¿Qué fruto has visto en las personas que han logrado perdonar como José? Uno de los aspectos más hermosos que yo veo es precisamente, déjame ponerlo con un ejemplo. En tanto, yo no perdono, tengo la mano cerrada. ¿Por qué razón? Porque estoy estrangulando a alguien. Cuando perdono, tengo la mano abierta para poder recibir aquello nuevo que Dios tiene para mí. Mira la imagen que yo veo de José. A José se le determina futuro, se le determina un propósito con la capa de colores que el Padre le da. ¿Ok? Desde el principio. En esencia estaba determinando, así se haya molestado con la interpretación del sueño, pero en esencia el papá lo estaba poniendo en una posición superior, en una posición de dignidad, en una posición de gobierno. No sé si alguna vez has pensado que esa capa nunca se quedó tirada en el desierto. A pesar de manchada y derrota, regresó a las manos del Padre Celestial. Para que más adelante otra figura de padre volviera a vestirlo con la honra y con el propósito que Dios desde el principio tenía para él. Entonces, ¿qué he visto en esas personas que perdonan? Que con el paso del tiempo viene esa restitución de parte del cielo y aún en muchos casos mucho mayor. ¿Me entiendes? De la misma forma como la capa no se quedó tirada en el desierto, no se perdió. Se lo hubieran podido vender a los ismaelitas también, ¿me entiendes? Haber sacado provecho, pero no, regresó a ese lugar de origen desde donde se había determinado el futuro de José, de nuevo para más adelante ser vestido por otra figura paterna como el faraón para demarcar el futuro que Dios tenía desde el principio para él. No, nunca lo había visto así como lo estás planteando. La capa volvió a ese lugar y siempre estaba destinada para él. Lo que Dios ha destinado para ti puede venderte como esclavo, puede ser sirviente de los demás, pueden haberte acusado injustamente. Pero déjame decirte, como ha dicho Edwin, Dios no ha olvidado la promesa que te ha dado. Y esto me lleva a una serie que grabé que se llama El lenguaje del perdón. Si usted está preguntándose cómo perdono, vaya a esta serie que hemos grabado, lo hemos hecho especialmente para matrimonios, pero creo que le va a ayudar a comprender cómo no caer en amargura y vivir el perdón. Edwin, me queda la pregunta, me han traicionado tanto, me han herido tanto, que he vivido la vida como víctima. No sé perdonar. El dolor no se va. Yo creo haber dicho te perdono ahí en el baño, en la soledad, con lágrimas, pero este dolor sigue acá. ¿He perdonado de verdad? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hago? El principio más grande a nivel de perdón, y sé que, imagínate, hasta un libro entero escribiste tú, pero para mí el principio fundamental que quisiera compartir con las personas que nos están viendo en este día es llegar a comprender que el verdadero beneficiario del perdón no fue el que te ofendió, sino que eres tú mismo. A mí me impresiona cómo la palabra de Dios en el libro de Isaías 43:25, Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo perdono tus pecados y borro tus transgresiones. Entonces, muchas veces yo tengo que confesarme, he probado a la gente, ¿verdad? Y les digo, ¿por qué razón Dios nos perdona? Y la primera pregunta, Sixto, la primera respuesta, perdón, que siempre sale es porque nos ama. Porque nos ama. Porque Él es bueno. Porque es nuestro Padre. Y resulta que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Él se ama. En esencia, lo que yo te digo es, tú y yo ofendemos a Dios a diario. Y Él es santo. Él es puro. Y no puede permitir en Él la falta de perdón, el rencor, el rechazo, la amargura.
de tal manera que él dice, no, es que es por amor a mí mismo, por amor a mi integridad, por amor a mi santidad, que no puedo albergar falta de perdón. Entonces, si en este día tú pudieras recibir esta revelación, si la pudiera llamar de esta manera, que tú eres el beneficiario del perdón, que es por amor a ti mismo que necesitas verdaderamente soltar. Y en algunos casos, Sixto, yo he tenido que acudir a profesionales, a terapeutas, ¿me entiendes? Hay algunas dinámicas que son importantes. Sé que pueden existir diferentes posiciones en la iglesia a este respecto, pero yo mismo lo tuve que hacer, ¿me entiendes? Algún día lo hicimos en un retiro para jóvenes y llegamos a un tópico en el cual habían muchos de ellos que estaban con un resentimiento muy grande con su papá y, y el terapeuta que llevamos esa vez les pidió que llevaran almohadas, ¿no? Que a esa sesión llevaron almohadas. Y, y llegó un instante en el que les dijo, ok, yo quiero que saquen toda la ira que tienen adentro, golpeen esas almohadas, péguenles. Y tú veías a los muchachos sacando todo esto que tenían por dentro de tantos Wow. años en una dinámica terapéutica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sí, a mí me pasó algún día una situación similar y en medio de la traición es una imagen que tengo, yo estaba arrodillado en el piso, pegándole al piso, dañándome casi la mano por el dolor. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo fui? Porque usualmente uno va primero, ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Entonces el punto es, has desfogado todo eso que quedó allí, lo has hablado. Me impresiona como David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, hasta enfermarse puede llegar uno por no hablarlo. Yo he conocido Wow. personas, algún día hablaba con alguien y me decía, esta persona es tan hermosa, es tan linda, pero es posible que se vaya a ir a la tumba sin sanar. Yo le decía, ¿por qué? Porque no ha hablado, porque no ha podido expresar, porque no ha Wow. sacado lo que tiene adentro. Entonces creo que de nuevo volvemos al mismo punto que hemos venido enfatizando. Si tú te has dado cuenta que te han herido en diversas oportunidades, que aún sientes ese dolor, que aún sientes esa amargura, posiblemente deberías darte la oportunidad de conseguir un consejero cristiano, un terapeuta cristiano que te ayude a salir de allí. Wow. Algún día tuve que sentarme con mi cuñada y, y años atrás, quizás como 10 años antes de que ocurriera esto, ella tuvo un derrame cerebral y quedó paralítica. Y en un instante, en un momento, Dios me da una instrucción para orar por ella y ante nuestros ojos, ante los ojos de nuestra familia, Dios le restituyó toda su movilidad en la cara, en los brazos, en las piernas. No tenía control de esfínter. Es decir, fue total y absolutamente sana de la parálisis ante nuestros ojos, ¿verdad? Para mí es el milagro más grande que yo he presenciado. Pasaron 10, 11 años para sentarme un día al frente de ella, decirle, un día Dios me permitió levantarte de la parálisis que tenías. Hoy vengo ante ti para que me ayudes a levantarme de la parálisis emocional que yo tengo. Necesito que me ayudes a salir de acá. Wow. Y ha sido una de las personas que Dios más ha usado en mi vida, ¿me entiendes? Porque yo no sabía hablar, Sixto. Yo no sabía, no me podía expresar. Todas estas eran cosas que venían desde mi infancia, ¿verdad? Quédese callado. La famosa frase esta, la ropa sucia se lava en casa. A la gente no le importa, te lo dije anteriormente. Tenga cuidado, no confíe, la gente es mala, la gente le va a sacar, va a sacar provecho. ¿Por qué? Porque esa fue la realidad de mi mamá cuando pequeña. Wow. Y ella lo extendió a la siguiente generación. Así que, mamá, quizás que nos estás viendo hoy, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca cuando hablas del padre de tus hijos? ¿Qué es lo que estás formando en ellos? ¿Cuáles son esas verdades que estás estableciendo? Para mí fue uno de los dolores más grandes y de nuevo, todo tenía que ver con dolores no resueltos desde la infancia de parte de mamá. Así que yo creo que podemos encontrar ayuda. El cuerpo de Cristo está
es rico en la diversidad de dones que tenemos. Sí hay gente buena, sí hay gente que nos puede ayudar a salir adelante y posiblemente lo único que tienes que hacer es tomar una decisión y decir, ¿sabes algo? No voy a perpetuar y sobre todo no voy a pasar a la siguiente generación este dolor, esta amargura, este rencor, esta falta de confianza, tantas cosas que te roba esa persona que te hizo daño, que te hizo una afrenta, que de verdad solamente tú puedes decidir hasta cuándo continuará afectándote. Wow, qué hermosa tu vulnerabilidad. Todos hemos tenido que ir a pedir ayuda para que nos ayuden a interpretar esos momentos difíciles. Recuerdo hablar con un amigo en un momento de tristeza, en un momento de confusión y llorar, porque yo no entendía lo que me estaba pasando hasta que mi amigo me explicó una nueva realidad. Nada se había terminado. El llamado y la gracia que hay de Dios en tu vida va a continuar donde quiera que vayas. Y yo pensé que lo había perdido todo. Hay cosas que no nos serán reveladas hasta que no tengamos la humildad de buscar consejo, de preguntar qué sigue. Así como lo ha hecho Edwin, lo hemos tenido que hacer todos. Y quiero terminar este tiempo de reflexión diciendo, la adversidad, los momentos difíciles, las traiciones, no definen tu futuro. Lo define tu capacidad de entregar el dolor, la capacidad de perdonar, la capacidad de bendecir a quienes no estuvieron a tu lado. Y eso se logra cuando hemos recibido el beneficio del perdón de Dios en nuestra vida. Una forma terapéutica, como lo ha dicho Edwin, es escribir y llamarlo por nombre. Papá, quiero decirte que te odié, que me dolió, que me pregunté 1000 veces dónde estabas, que me pregunté por qué nos habías abandonado. Y hoy quiero decirte, te perdono, te bendigo, no importa dónde estés. Y usted va a sentir cómo el dolor, las lágrimas de dolor comienzan a transformarse en lágrimas de gozo, porque usted está viviendo un proceso de perdonar, de soltar. Estas mismas lágrimas las derramó José cuando vio a sus hermanos y se rebeló. Y llorando se tiró a sus hombros y les dijo, yo soy José. Y les dijo, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que me trajo para este momento. Y entonces entenderemos por qué Dios nos ha traído hasta acá. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo lo que Dios ha puesto en tu mano y pido a Dios que Él te dé libertad y paz para poder devolverte en el camino y bendecir aún a tus hermanos. Edwin, gracias por estar con nosotros en este diálogo del corazón. No, por favor, gracias por la oportunidad y sí, evidentemente siento que casi que hemos pasado como por una cirugía y lo único que le pido a Dios es que puedas escuchar las palabras del pastor Sixto este día. Te habla un padre, te habla alguien que ha pasado por allí, no te lo viene a decir simplemente de lo que leyó en algún libro, sino que hay autoridad, hay experiencia y sobre todo hay amor. Así que busca estas guías, busca estos medios para que puedas restablecer el plan de Dios para tu vida, porque Dios no tiene plan B para ti. Wow, gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Enfoque a la Familia. Y gracias por también abrir tu corazón y darte la oportunidad de entender que naciste para amar, no para odiar, que tu pasado no define tu futuro y que Dios no ha cambiado nada de los planes que tiene contigo. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.